Capítulo 21. Los padres de familia. La transmisión de la fe cristiana es misión de toda la Iglesia y de modo especial de los pastores, pero los primeros educadores de la fe son siempre los padres, y el primer ámbito de esa educación es la familia cristiana. La educación de la fe se enmarca dentro de la acción educadora de la familia, de cualquier familia, de ahí que nos interese en este capítulo mostrar en primer lugar cómo los padres son los primeros educadores de sus hijos, para pasar luego a ver que ellos son también sus primeros educadores en la fe. Precisados estos dos puntos, desarrollaremos luego la naturaleza de la educación cristiana en la familia, su importancia y algunos elementos de la educación cristiana que interesa desarrollar en el ámbito familiar. 1. Los padres, primeros educadores de sus hijos. Quienes han hecho nacer la vida, tienen el deber de ayudar a desarrollarla según su propia naturaleza. Los padres han dado la vida a sus hijos y a ellos compete el deber de ayudarles a crecer. De forma solemne se lee en la Declaración sobre la Educación Cristiana de la Juventud del Concilio Vaticano II, puesto que los padres han dado vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole, y, por tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia, que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. El concilio remite, entre otros, a dos grandes documentos en los que, de forma clara y rotunda y en circunstancias adversas, la Iglesia ha defendido la libertad de enseñanza, las encíclicas Divinilius Magistri y Emaiti Brennender Sarga. Siempre será necesario insistir en las ideas centrales de la libertad de enseñanza, para evitar los atentados que contra ella se cometen con demasiada frecuencia. La familia tiene prioridad de naturaleza y, por tanto, prioridad de derechos respecto a la sociedad civil. Los padres han recibido directamente del Creador la fecundidad, principio de vida y, por tanto, principio de educación para la vida. Y los padres, junto con la fecundidad, reciben también la autoridad, que es principio de orden. Recuerda Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consortio que, el derecho-deber educativo de los padres se califica como esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida humana, como original y primario, respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos, como insustituible e inalienable y que, por consiguiente, no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. Por encima de estas características, no puede olvidarse que el elemento más radical, que determina el deber educativo de los padres, es el amor paterno y materno que encuentra en la acción educativa su realización, al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. Este amor de los padres se transforma de fuente en alma y, por consiguiente, en norma que inspira y guía toda la acción educativa concreta, siendo enriquecida con los valores de la dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, que son el fruto más precioso del amor de los padres a sus hijos. Este derecho-deber de ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos tiene importantes consecuencias y exigencias. De forma muy clara han quedado expresadas en el artículo 5 de la Carta de los Derechos de la Familia, presentada por la Santa Sede el 24 de noviembre de 1983, que sintetiza ideas repetidas por el Magisterio de la Iglesia en multitud de ocasiones. A. Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo. Ellos deben recibir también de la sociedad la ayuda y asistencia necesaria para realizar de modo adecuado su función educadora. B. Los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas u otros medios necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. Las autoridades públicas deben asegurar que las subvenciones estatales se repartan de tal manera que los padres sean verdaderamente libres para ejercer su derecho, sin tener que soportar cargas injustas. Los padres no deben soportar, directa o indirectamente, aquellas cargas suplementarias que impiden o limitan injustamente el ejercicio de esta libertad. C. Los padres tienen el derecho de obtener que sus hijos no sean obligados a seguir cursos que no están de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. En particular, la educación sexual, que es un derecho básico de los padres, debe ser impartida bajo su atenta guía, tanto en casa como en los centros educativos elegidos por ellos. D. Los derechos de los padres son violados cuando el Estado impone un sistema obligatorio de educación del que se excluye toda formación religiosa. E. El derecho primario de los padres a educar a sus hijos debe ser tenido en cuenta en todas las formas de colaboración entre padres,
maestros y autoridades escolares, y particularmente en las formas de participación encaminadas a dar a los ciudadanos una voz en el funcionamiento de las escuelas, y en la formulación y aplicación de la política educativa. F. La familia tiene el derecho de esperar que los medios de comunicación social sean instrumentos positivos para la construcción de la sociedad y que fortalezcan los valores fundamentales de la familia. Al mismo tiempo, ésta tiene derecho a ser protegida adecuadamente, en particular respecto a sus miembros más jóvenes, contra los efectos negativos y los abusos de los medios de comunicación social. El derecho a la libertad de enseñanza es reconocido con mucha frecuencia en los tratados internacionales, que son suscritos por la mayoría de los países. La Iglesia, no se cansará nunca de mantener estos principios que tienen una cristalina y lógica claridad, pero que, en caso de ser negados o desatendidos, pueden empobrecer la convivencia civil y social, basada en el respeto de las libertades fundamentales de los miembros que la componen, y de los cuales la familia constituye el primer núcleo. 2. Los padres, primeros educadores de la fe de sus hijos. Este derecho-deber de los padres a la educación de sus hijos abarca todos los aspectos de la educación, pero especialmente la educación de la fe o la educación cristiana. De ahí que todo lo dicho hasta el momento se pueda sintetizar en este parágrafo del Canon 226 del Código de Derecho Canónico: por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres tienen el gravísimo deber y el derecho de educarlos. Por tanto, corresponde a los padres cristianos en primer lugar procurar la educación cristiana de sus hijos según la doctrina enseñada por la Iglesia. 7. Y más adelante señala el mismo código que, antes que nadie, los padres están obligados a formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo. 8. Este derecho-deber, que la Iglesia reconoce a los padres como educadores de la fe, brota del sacramento del matrimonio y de la consideración de la familia como Iglesia doméstica. Los padres cumplen esta misión transmitiendo, con su propio ejemplo, el sentido de la vida, y enseñando a sus hijos desde su más tierna edad a que, según la fe recibida en el bautismo, conozcan y adoren a Dios y amen al prójimo, de modo que en la propia familia encuentren la primera experiencia de una sana sociedad humana y de la Iglesia 9. El hecho de que las verdades sobre las principales cuestiones de la fe y de la vida cristiana sean transmitidas en un ambiente familiar impregnado de amor y respeto permitirá muchas veces que deje en los niños una huella de manera decisiva y para toda la vida. La familia cristiana no solo sirve a la formación de sus miembros, sino que, hará partícipes a otras familias, generosamente, de sus riquezas espirituales. Esta sobreabundancia de sentido cristiano de la vida es cauce eficaz de cristianización del ambiente, y los padres han de buscar los medios para que dé fruto, sobre todo, en las familias de los amigos de sus hijos y en los diversos ámbitos en que desarrollan su vida. Los padres han de sentir en todos los casos la responsabilidad de intervenir a través de los cauces adecuados para que la escuela garantice a sus hijos una educación que integre los valores culturales y científicos con el sentido cristiano de la vida, de modo que el conocimiento del mundo, de la vida y de los hombres, que los alumnos van gradualmente adquiriendo, se ilumine con la fe. Por este motivo, el mismo documento recuerda a los padres católicos que, siempre que sea posible, deben confiar la educación de sus hijos a escuelas católicas. Para cumplir su misión, los padres deben seguir de cerca el proceso educativo de sus hijos, atendiendo tanto al progreso de su formación doctrinal y religiosa como a su maduración e integración con los otros ámbitos del saber. Es por ello muy conveniente que los padres tengan relación directa con el profesor de religión y, cuando sea preciso, con otros profesores. Por supuesto, deben conocer los libros que utilizan sus hijos, pero la información más completa y eficaz la tendrán al conversar con ellos sobre su ambiente escolar y otros aspectos de la vida diaria. En muchos casos, los padres pueden realizar también una labor muy eficaz interviniendo activamente en las asociaciones de padres o en otros organismos de colaboración con los centros educativos. A través de esos cauces, y sobre todo si la colaboración se realiza con continuidad, pueden garantizar una mejor educación en la fe para sus hijos, prestar su ayuda a los profesores y alcanzar también a otros ámbitos educativos. La Iglesia brinda a los padres de familia los medios oportunos para la educación de sus hijos en la fe. Una catequesis orgánica y sistemática de iniciación cristiana, donde se atiende a la preparación y celebración de los sacramentos, y tantas iniciativas parroquiales y de grupos apostólicos, llaman a los padres a disponer las cosas para que sus hijos puedan disfrutar de tales medios, que se adaptarán a su edad y a sus circunstancias. 13. Además del aprovechamiento y la colaboración de los padres en los ámbitos educativos que se han señalado,
como fruto de su iniciativa personal y su responsabilidad, pueden y deben promover activamente otros medios e instituciones encaminadas al desarrollo de los valores humanos y espirituales de sus hijos, sirviéndose para ello de asociaciones ya existentes o creando sus propias iniciativas culturales, deportivas, recreativas, etc. 3. Naturaleza de la educación cristiana en la familia. En la primera encíclica de Juan Pablo II, Redemptor Hominis, se lee: es cada vez más necesario procurar que las distintas formas de catequesis y sus diversos campos, empezando por la forma fundamental, que es la catequesis familiar, es decir, la catequesis de los padres a sus propios hijos, atestiguen la participación universal de todo el pueblo de Dios en el oficio profético de Cristo mismo. Y un año después escribía que la catequesis familiar tiene un carácter peculiar y en cierto sentido insustituible, y que debe preceder, acompañar y enriquecer toda otra forma de catequesis. El Concilio Vaticano II, recogiendo una tradición muy antigua en la Iglesia, habla de la familia cristiana como iglesia doméstica. Con ello se quiere decir que en cada familia cristiana deben reflejarse los diferentes aspectos o funciones de la vida de la Iglesia entera: misión, catequesis, testimonio, oración. Es decir, la familia debe ser, como la Iglesia, una comunidad de fe, en la que se anuncia la palabra de Dios, y en la que se profundiza en esa palabra divina y crece la fe de cada uno de sus miembros. La familia debe ser también una comunidad de caridad, en la que se vive y practica el amor cristiano, sobre todo en sus dimensiones de ayuda y servicio mutuo. La familia cristiana es lugar de oración, como la Iglesia, es decir, una casa donde de verdad se alaba al Señor, y todos se sienten invitados a entrar en comunión con Él. La familia cristiana será ámbito donde se ejerciten las virtudes cardinales de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. E igual que sucede en la Iglesia, la familia debe ser un lugar donde el Evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia, de forma que dentro de una familia consciente de esta misión, todos sus miembros evangelizan y son evangelizados. La familia tiene, pues, una misión evangelizadora dentro de la Iglesia, no un lugar más o menos importante, sino el primero, pues en la familia cristiana es donde tiene su principio la acción evangelizadora de la Iglesia, y tal como se ha visto, los padres son los primeros predicadores, maestros y educadores de la fe, y las familias cristianas las primeras escuelas de la educación de la fe. De ahí que la catequesis familiar o educación cristiana en la familia debe ser catequesis en su sentido más pleno. Los padres han de educar la fe de sus hijos, logrando que la fe recibida en el bautismo se desarrolle, madure y dé frutos. La catequesis familiar es eminentemente ocasional, encuentra precisamente su originalidad y eficacia en el carácter ocasional y en lo inmediato de sus enseñanzas. Con motivo de los 1000 acontecimientos ordinarios, los padres cristianos enseñan a sus hijos las verdades de la fe y su aplicación a las diferentes circunstancias. Decir que la catequesis es ocasional no significa que se deje al azar, a la buena voluntad, a la improvisación. Los padres pueden y deben tener, aunque no esté escrito, un plan claro y orgánico de la formación cristiana que quieren lograr de sus hijos, y puede haber padres que lleven a cabo una verdadera catequesis sistemática con sus hijos, siguiendo un verdadero proceso de educación de la fe. La catequesis familiar se vive más intensamente en momentos especiales, va al ritmo de los acontecimientos familiares, recepción de los sacramentos, especialmente del bautismo, primera confesión y primera comunión, confirmación, celebración de las grandes fiestas del año litúrgico, nacimiento de un hijo, fallecimiento de algún miembro o pariente, acontecimientos humanos y sociales, etc. Son estos momentos los que configuran las características más específicas de la catequesis familiar. Saberlos aprovechar es fundamental para educar aspectos vitales de la fe y de la vida cristiana. Estos momentos dan ocasión de celebrar un acontecimiento, de interpretar una dificultad y ayudar a superarla, abren el individuo a la coherencia espiritual, y enseñan a dar gracias y pedir perdón a Dios y a los demás, a alabar a Dios, y a saber recogerse ante el dolor y la muerte, sosteniendo siempre la esperanza. 4. Importancia de la educación cristiana familiar. En algunas épocas de la historia han sido los padres los únicos o los agentes más importantes para formar cristianamente a las nuevas generaciones, pero hay una serie de razones de hecho que hace patente la importancia de la educación cristiana familiar, que es en gran parte insustituible. Es claro que al igual que no hay escuelas neutras, no hay familias neutras, los hijos reciben constantemente de sus padres cierta formación o deformación religiosa. De ahí que la catequesis familiar,
como se ha señalado, siempre precede, acompaña y enriquece cualquier otra forma de catequesis, y cuando falta o es negativa, se advierte enseguida en la parroquia y en la escuela. Además, en los lugares donde una legislación antirreligiosa pretende incluso impedir la educación en la fe, o donde ha cundido la incredulidad o ha penetrado el secularismo hasta el punto de resultar prácticamente imposible una verdadera creencia religiosa, la iglesia doméstica es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden recibir una auténtica catequesis. Pero hay otros muchos motivos para hacer ver la importancia de la educación de la fe en la familia. En primer lugar, la consideración de que es en la familia donde se ponen las bases de la personalidad cristiana. Todas las investigaciones demuestran que los primeros meses y años son fundamentales para el equilibrio del hombre maduro. El niño asimila, como por ósmosis, actitudes y comportamientos de los padres, y así se acumula en él un acervo de experiencias, que serán como el fundamento de su vida de fe. Esto será explicitado más adelante y manifestado poco a poco. Estos fundamentos son vitales para el futuro, pues la armoniosa evolución de las virtudes teologales depende, en parte, de que en la familia haya un clima de confianza, alegría y recto sentido de la autoridad. En la familia se aprende a invocar a Dios y a la Virgen, allí se abren los ojos a Dios, de forma que se puede decir que la familia es una introducción a su misterio, creando un clima de serenidad y paz que permite un compromiso personal y libre con Él. En segundo lugar, en la familia se da, de forma única e insustituible, esa estrecha unión entre el ejemplo o testimonio y la doctrina. Las verdades y los rasgos fundamentales de la vida cristiana se ven encarnados en unas personas, padres, hermanos, parientes, etc. Y ello no durante un tiempo limitado, como sucede en la parroquia y escuela, sino en las circunstancias y acontecimientos más variados. La familia cristiana es un auténtico ambiente educativo, pues en ningún otro se da, de modo natural y espontáneo y de modo tan connatural, el clima de amor y afectividad, base de toda buena y duradera educación, y especialmente de la educación en la fe. Este ambiente lleva a educar, no solo a instruir, y por eso se garantizan objetivos duraderos, convicciones, sentimientos, actitudes y hábitos de vida cristiana enraizados. También conviene tener en cuenta que la familia cristiana no es solo una comunidad, sino una institución bendecida y sobrenaturalizada por el sacramento del matrimonio. Por virtud del mismo, los padres reciben gracias específicas para cumplir los fines propios de esa comunidad, entre los cuales destaca la educación cristiana de los hijos. Además, igual que en la catequesis el primer beneficiado es el propio catequista, en el ambiente familiar cristiano los padres son también beneficiados, pues al dar, reciben, no solo en el nivel de lo humano, sino también por gracia de Dios. Es patente la importancia de la catequesis familiar, pues los padres son los primeros colaboradores de Dios, y como exhortaba San Agustín, que por Jesucristo y por la vida eterna, el Padre instruya, advierta, anime y corrija a sus hijos. Así en su propia casa realizará una función de alguna forma sacerdotal, episcopal. Se señalan a continuación una serie de aspectos o rasgos de la educación cristiana que los padres pueden desarrollar en el ámbito familiar. La familia es la primera escuela de virtudes humanas y cristianas, pues la madurez personal se adquiere con el desarrollo armónico de las virtudes humanas, que son la base para desarrollar las virtudes sobrenaturales. Es en la familia donde se inicia la formación en las virtudes humanas y cristianas, ya que ella es la primera escuela de las virtudes que todas las sociedades necesitan, y es en la familia cristiana donde los hijos se encuentran con una sana sociedad humana, que les introduce poco a poco en la sociedad civil. Educar las virtudes humanas es indispensable para el recto ejercicio de la vida cristiana, y algunas de esas virtudes están hoy día desvalorizadas por el ambiente, como la templanza, la generosidad, el desprendimiento, la sinceridad, la pureza, la fortaleza. También el ámbito familiar es privilegiado para educar el binomio libertad-autoridad, comprendiendo los límites precisos que tiene la libertad como don de Dios, y el sentido de servicio que tiene la autoridad. Sobre esta base humana, rectamente entendida y cimentada, los padres podrán ayudar a que las virtudes sobrenaturales de la fe, esperanza y caridad, puedan arraigar y crecer a lo largo de los años. Una vida de fe auténtica, sin falsos compromisos, que se ejercita en todo momento y circunstancias, una caridad que pone el amor a Dios como centro de la vida y por él y en él ama a los demás, especialmente a los más necesitados, hasta el sacrificio.
La familia cristiana es el marco ideal para el crecimiento y fortalecimiento de las potencialidades que la gracia del bautismo ha puesto en germen en el alma de los hijos. Un segundo aspecto que conviene considerar es que en el seno familiar se da el despertar religioso del niño, por eso la catequesis familiar tiene un carácter en cierto modo, insustituible. El despertar religioso debe ser guiado y ayudado con la oportuna educación o acompañamiento. En la familia se hace la primera presentación del mensaje cristiano, pues se reciben los rudimentos de la piedad y del mensaje cristiano que serán el fundamento sólido de la posterior educación. Así, los padres enseñan las primeras oraciones y expresiones cristianas, frases de la Sagrada Escritura y de la liturgia, piedad popular, ofrecen un primer conocimiento de la figura de Jesús y de la Virgen, dan un esquema inicial del misterio de la salvación, tal como nos lo presenta el credo, familiarizan con los personajes bíblicos y los santos, especialmente los más cercanos, enseñan a amar y respetar la jerarquía eclesiástica, especialmente al Papa y a los obispos, y las personas consagradas a Dios, etc. Tomando ocasión de los acontecimientos concretos y de las fiestas del año litúrgico, así como de las preguntas que hacen los hijos, los padres pueden transmitir muchos contenidos del mensaje cristiano. En ocasiones, los padres harán una verdadera catequesis sistemática, que comprenderá la programación de objetivos, contenidos y actividades, con sus correspondientes textos y materiales, espacios y tiempos. Esta catequesis en algún momento determinado servirá de apoyo y complemento a la catequesis parroquial, o a la enseñanza religiosa en la escuela. Escribía hace ya muchos años el Papa Pío X, los padres y los educadores deben inculcar con el mayor cuidado las verdades fundamentales de las primeras nociones del catecismo. Deben inspirar el concepto cristiano de la vida, el sentido de la responsabilidad de todo acto ante el Juez Supremo, que se encuentra en todo lugar, que todo lo sabe y todo lo ve, y deben infundir, con el santo temor de Dios, el amor a Cristo y a la Iglesia, el gusto de la caridad y de la piedad, y la estima de las virtudes y prácticas cristianas. Solo así, la educación de los hijos se fundará no en la arena de las ideas cambiantes y de los respetos humanos, sino sobre la roca de las convicciones sobrenaturales, que quedarán fijas durante toda la vida pese a toda tempestad. Otro aspecto importante de la educación cristiana en la familia es que los padres deben ir formando a los hijos en el espíritu de oración personal y comunitario, y fomentar su vida de piedad, a través de las prácticas y costumbres religiosas familiares. Estas prácticas de piedad iniciadas con la ayuda de los padres, se hacen poco a poco más personales y se interiorizan. En el proceso de maduración de las prácticas de piedad la familia tiene un papel importante, pues se hacen vida propia en la medida que se practican y se reciben las explicaciones oportunas al nivel de maduración personal. Un campo muy eficaz para la educación cristiana familiar es la forma de comportarse ante los misterios de la fe y las cosas sagradas, hacer bien la señal de la cruz, arrodillarse, hacer una inclinación de cabeza, tomar agua bendita, conocer el sentido de los objetos y símbolos sagrados. A través de las prácticas y costumbres religiosas familiares, bendición de la mesa, oración al levantarse y acostarse, fiestas familiares, asistencia a la Santa Misa, devociones marianas, símbolos religiosos en la casa, etc. Los mayores de la familia van enseñando a vivir en cristiano a los pequeños y el mensaje cristiano va permeando así todos los acontecimientos, tanto los diarios y rutinarios, como los extraordinarios y esperados, y se aprende a vivir la fe cristiana en la vida ordinaria, se adquiere el sentido cristiano de la vida, el sentido de la identidad cristiana. Son también los padres los que introducen a sus hijos en la vida sacramental, colaborando estrechamente con la catequesis parroquial. Por eso, a pesar de las dificultades por las que atraviesa hoy, la familia cristiana sigue siendo una estructura básica en la iniciación cristiana, e incluso un reto pastoral. La familia cristiana no puede renunciar a su misión de educar en la fe a sus miembros y ser lugar, en cierto modo, insustituible de catequización. Además, cuando los padres colaboran eficazmente en la preparación de los sacramentos de la iniciación cristiana consiguen también que toda la familia se introduzca y participe en la vida eclesial. Si es importante que los padres den esa primera ayuda, no menos importante es que colaboren después para que haya continuidad en la recepción frecuente de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la penitencia. En relación con la formación de la conciencia moral de los hijos, el papel de los padres es también central e insustituible. El contacto personal e inmediato que se realiza en la familia, la convierte en el ámbito ideal para ir formando la conciencia moral de los pequeños,
resolviendo los distintos casos prácticos que se presentan a la conciencia naciente del niño. Esta formación consiste en positivizar en cada hijo de forma creciente su actitud interior hacia lo que es bueno y, como consecuencia, lograr que conozcan lo mejor posible cuáles son las cosas que agradan u ofenden a Dios. De estos presupuestos brotan las normas prácticas para la formación de la conciencia. En primer lugar, ayudar a que los hijos se conozcan a sí mismos, a través del examen de su conciencia, que sepan oír la voz de Dios que les habla en su interior, educándoles para el silencio y la escucha, que sepan también escuchar la voz de Dios que les llega a través de lo que les dicen otras personas con autoridad, los mismos padres, sacerdotes, profesores. Procurarán emplear otros medios eficaces para este aspecto de la formación, como son la dirección espiritual, el asesoramiento en las lecturas y diversiones, saber preguntar y pedir consejo a los mayores. Todo esto se logrará si desde pequeños se les toma en serio en sus problemas, se les ayuda con sacrificio y se facilita su confianza creando un clima de amistad. Los padres, sin dejar de ser padres, deben ser los mejores amigos de sus hijos, a los que podrán ayudar en todo momento, y para esto se ha de comenzar desde los primeros años de vida. Conviene señalar, por último, la gran tarea de los padres de fomentar la vocación propia de cada hijo y, de modo especial, la vocación de entrega a Dios. Dirigiéndose a los esposos cristianos, el decreto sobre el apostolado de los seglares dice: ayudan prudentemente a elegir su vocación y fomentan con todo esmero la vocación sagrada cuando la descubren en los hijos. El deber de los padres es, pues, no solo el de no oponerse a la vocación de los hijos cuando ven que Dios los llama a seguirle, sino, aún más, deben recibirla, con alegría. El concilio llamó por esto a la familia cristiana primer seminario. 6. Conclusión. La familia como lugar de educación de la fe tiene un carácter único, pues transmite el Evangelio enraizándolo en el contexto más profundo de los valores humanos. Y, como señala el directorio, sobre esta base humana es más honda la iniciación en la vida cristiana, el despertar al sentido de Dios, los primeros pasos en la oración, la educación de la conciencia moral y la formación en el sentido cristiano del amor humano, concebido como reflejo del amor de Dios Creador y Padre. Se trata, en suma, de una educación cristiana más testimonial que de la instrucción, más ocasional que sistemática, más permanente y cotidiana que estructurada en periodos. En esta catequesis familiar resulta también muy importante la aportación de los abuelos. Su sabiduría y su sentido religioso son, muchas veces, decisivos para favorecer un clima verdaderamente cristiano. La familia asume la misión de educar a sus miembros en cuanto que en ella se hace presente la Iglesia de Jesucristo como comunidad de fe, comunidad de oración, comunidad de amor y de servicio, y como comunidad misionera.